Muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarles aquí en Punto de Vista. Esta noche vamos a hablar un poquito de la economía paraguaya, vamos a hablar de cómo está la situación. Atención, porque vamos a hablar del tema impuestos también. Es una noche para escuchar, es una noche para debatir y sobre todo para conocer un poquito más qué está pasando. En segunditos nada más, dos representantes de la Cámara de Anunciantes del Paraguay están con nosotros aquí. Carlos Jorge Bierman, muy agradecido Carlos Jorge por estar esta noche. Pero Ramírez, también muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de los impuestos, vamos a hablar de la posición de la Cámara, y al escuchar la posición de la Cámara ustedes van a entender muchas cosas de las que están pasando, dónde van a ir, porque son los cuestionamientos también. Atención, porque hay para todos. Hoy vinieron un poquito cargaditos para comentarnos y eso es lo principal, sobre todo cuando nos van a explicar. Hoy va a ser muy didáctico también para que se sepa. Bueno, una cosita que sí a nosotros nos está preocupando y lo vamos a hacer aquí de C9N, es como algo institucional, que ustedes saben, hace muchísimo tiempo. Estamos hablando del tema dengue. Y hoy, ¿por qué hablamos de vuelta de esto? Porque nos preocupa, señores, la cantidad de gente que sigue siendo atendida. El Ministerio de Salud dio a conocer unos números el fin de semana, el viernes pasado, en donde hablaba de que las notificaciones disminuyeron. Pero hablamos de una cantidad de fallecidos que va aumentando. Se confirma, digamos. Ustedes saben que las confirmaciones vienen 2, 3 semanas después de los fallecimientos de esta persona. Hay cerca de 90 todavía que se esperan los resultados de esto. Pero hoy en día lo principal que tenemos que hacer y con lo cual, lo único que colaboramos todos como ciudadanos en este país es, por favor, limpiar los patios. Limpiar cada uno de nuestros lugares, de nuestras casas, de nuestros barrios. Hay que ser un poquito consciente. Hoy me tocó viajar por la Ruta 1 de vuelta de Encarnación a Asunción y vi una cantidad de malezas por diferentes barrios. Ustedes no saben la cantidad de comunidades que hoy están teniendo dengue y que tienen, para recurrir a eso tienen que ir al hospital más cercano, y muchos que se están haciendo atender en su propia casa. Bueno, hoy el tema principal es, por favor, colaboremos entre todos, ayudémonos para que esto también se pueda calmar a nivel país. Estamos a prácticamente, dicen, semanas de que el coronavirus también ingrese ya con alguien confirmado en Paraguay, porque esto lo dijeron el Ministerio de Salud. Ojalá que todos estemos preparados para poder hacer frente a todo esto y de alguna manera lo vamos a hacer juntos. De otra manera no existe la posibilidad de que lo podamos hacer. Bueno, hablando de otra cosa, hoy también una información que se puede tomar política, jurídica, de alguna manera, pero ya se dieron a conocer, ya está, el Consejo de la Magistratura integró la terna para nuevo ministro de la Corte. Son 3. Algunos dicen que está apadrinado uno de ellos, ¿verdad? Otros dicen que vienen por el lado de los abogados, pero son 3 que ya están aquí. El Consejo de la Magistratura que sesionó eligió a 3 de ellos. Ustedes saben, de acuerdo al puntaje, hablamos de Gustavo Santander, que está en el medio, es el que tuvo el puntaje, el segundo puntaje, 85-56. Acá hablan de Delio Vera Navarro con un puntaje y César Diesel también con otro, que es el menor. Algo de eso. Muchos hablan de que esta definición, ustedes saben que lo va a hacer la Cámara de Senadores en los próximos días, y esto tiene que tener también ya la confirmación del Poder Ejecutivo. Va a suplir el electo a la ministra Miriam Josefina Peña, que ya por la edad de 75 años, bueno, deja la Corte Suprema de Justicia. Bueno, entramos un poquito ya en nuestro tema y agradeciéndole sobre todo porque yo creo que hoy en día la gente empieza a hablar mucho de la situación económica y empieza a hablar mucho también de cómo estamos y si esto va a mejorar. Porque, quizás o no, también hay un panorama un poco de optimismo en mucha gente. Pero hablemos un poquito de la situación que se está planteando. Y uno de ellos, quiero empezar con el tema impuestos, porque creo que es lo último que la Cámara Anunciante dio con mucha fuerza, inclusive con un comunicado a la opinión pública y también con muchas declaraciones. Carlos Jorge, ¿qué es lo que molesta de lo que se dio a conocer y lo que se está sacando? ¿Y cómo interpretan ustedes el momento en que se intenta cobrar esto con el tema de los impuestos? Lo dijimos siempre, nos pareció inoportuno. Esto surge el año pasado, en el peor momento de la economía, incertidumbre, problemas complejos de la economía nacional, y nos pareció que era inoportuno. Además, se estaba cambiando lo que nos presentaron en ese momento,
incluía un cambio drástico al concepto del impuesto, ¿verdad? Que originalmente el impuesto a la renta personal era un impuesto que iba o estaba orientado a formalizar la economía. Y ese impuesto ya no es así, ahora ya es un impuesto recaudador. Y lo que más nos preocupaba también, Rubén, era el tema de que se está incluyendo a gente que gana a partir de 6 millones y algo guaraníes, ya está incluido en el impuesto a la renta personal y va a tener que utilizar un contador. Y es lógico eso, el contador va a tener que cobrar, es un profesional, nos parece correcto. Pero probablemente su aguinaldo va a tener que utilizar para poder asumir el impuesto a la renta personal. No estuvimos de acuerdo con eso y otros temas más también. No nos parecía oportuno, nos sigue pareciendo inoportuno, porque no podemos hablar siquiera de impuestos cuando no tenemos la capacidad de mejorar la calidad del gasto, ¿verdad? Porque nosotros pagamos impuestos no solamente para cumplir la ley, ¿verdad? Nosotros pagamos impuestos para tener contraprestaciones de servicios. Ahora, para tener un poquito, ¿por qué no están de acuerdo? O sea, el ciudadano común y corriente está viendo, ¿no? Ahora, Carlos Jorge dice de repente, bueno, ¿qué es lo que nos van a hacer entonces? ¿Verdad? Atención. O sea, ¿por qué decís que no se va a poder? Te aclaro, nosotros somos los que pagamos impuestos. Sí. Ahí, en el Paraguay hay 3.000 y algo de contribuyentes que son más del 80% de todo lo que se paga en impuestos. Nosotros estamos ahí. Particularmente mi empresa está entre los 500 grandes contribuyentes. Hay mucha gente que no paga impuestos, no aporta ni el saludo. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a cobrarle a todos por igual, categorías económicas, gente en particular, etcétera, etcétera. Y gasten bien, porque nosotros no estamos pagando impuestos para cumplir la ley, nomás nosotros pagamos impuestos, parte de un pacto social, para tener contraprestaciones de servicio. Porque las leyes se hacen y las leyes se cambian, pero nosotros pagamos impuestos para tener salud, seguridad, educación, infraestructura, justicia, etcétera, ¿verdad? No es que estamos pagando para cumplir la ley, no vamos a darle gusto al ministro de Hacienda de turno, ¿verdad? De ninguna de las maneras. Y además, como es dinero, queremos también rendiciones de cuentas. Esas son dos condiciones que no se discuten, se ejecutan, se hacen. Y lamentablemente, cada vez se gasta peor, cada vez cualquier ciudadano sabe que tenemos problemas con los servicios. Andes es una desgracia nacional, es uno de los grandes inhibidores para que el Paraguay se desarrolle, ¿verdad? Estamos hartos de la Andes realmente. Tenemos que estar dependiendo de generadores, un costo adicional, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, el tema de impuestos es dinero que vos pagás de tu bolsillo, fruto de tu trabajo, de tu productividad. Y vos pagás impuestos para tener una contraprestación de servicio. No es que pagás nomás para darle el gusto al ministro de turno. No, vos pagás impuestos porque como sos ciudadano, vos aportás para tener una... y bueno, de cada 100 guaraníes que entran, 90 y... ¿Cuánto, Rubén? 90 y pico, 92, 93 van a gastos rígidos. Y de gastos rígidos, casi 80 y algo va otra vez a sueldos. Y no queda nada justamente para lo que estamos diciendo. No queda nada para contraprestaciones de servicios. Bueno, y no es justo eso. O sea, uno pagaría impuestos si ve resultados en salud, justicia, si ve por lo menos de que eso te da, tenés un beneficio con eso, ¿verdad? Pero hoy no se observa eso, no se observa esa reinversión del impuesto, digamos. El problema clave aquí está en que es fundamental, por una parte, formalizar la economía. Es decir, subir los impuestos en este momento, es decir, nuevamente un 40% de la economía que elude y que evade el pago de impuestos está fuera del sistema y es mucho más competitiva porque no paga ningún impuesto. Por otra parte, la calidad del gasto, si no se revierte en buenos servicios de calidad, quienes honran su compromiso con la ley, con el pago de los tributos, tenemos que pagar en 2 o 3 ocasiones por el mismo servicio. Llámese, pagamos el Instituto de Previsión Social a nuestro personal. Otro tema. Y después tenemos que pagar un seguro privado porque la atención médica en el sistema está colapsado. Sí, vos sabés que ese es un problema. Vemos a todos casi pagando IPS y tenés que pagar otra vez un servicio para la urgencia. Pagamos agua y saneamiento, pero no tenemos los servicios. Se nos ha cortado durante este verano, muchísimos padecimos los cortes de agua. Pagamos electricidad y la mayoría de las compañías tienen que invertir en generadores eléctricos para poder tener seguridad energética en un país que es el principal exportador de energía per cápita en el mundo. Pagamos por una serie de bienes que pretendemos recibir en contraprestación de esos tributos
Y en detrimento de eso, alcanzamos un déficit fiscal enorme el año pasado, 2.8%, después de venir durante más de 10 años, ya con un estructural déficit de 1.5%, y fue a estos gastos rígidos que estaba señalando Carlos Jorge, destinados al pago de salario, que en muchas ocasiones no es justo, porque hay gente que no va a trabajar, no produce y no entrega un bien o un servicio adecuado a lo que estamos cumpliendo. Entonces, son cuestiones que hay que discutirla de una manera integral. Además, Rubén, hay un tema. En la Constitución, en ninguna parte de la ley, en la Constitución dice que estamos obligados a pagar impuestos para que esto se malgaste, no se malusen. De ninguna de las maneras. Entonces, es inaceptable. Y encima ahora estamos agregando a gente. Yo te decía, Carlos, ahí fuera de cámara, que la población económicamente activa del Paraguay es aproximadamente 3 millones y algo, 3.300.000 habitantes, que ganan entre 2 y 4 millones de guaraníes. Y de ahí otra vez hay un grupo un poco más avanzado que gana 6, 8 millones de guaraníes. Y esa gente ya está incluida ahora dentro del impuesto a la renta personal. Y van a tener que poner un contador, que obviamente el contador es profesional y tiene que cobrar por su servicio. Sí, puede ser su pariente. No importa, pero igual es profesional y nosotros, el profesional tiene que cobrar. Claro. Te puede cobrar menos, pero tiene que cobrar. Sí. Y nosotros hemos visto que es muy, muy complicado o prácticamente imposible que la gente normal, común, pueda llenar la declaración jurada, etcétera, etcétera, así tan... Entonces va a haber un gasto. O sea, el famoso tema, yo no me voy a hacer mi declaración jurada, imposible. Te va a equivocar y encima te van a multar por eso, pero bueno. Entonces, pero es una alerta interesante, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, yo no me voy a hacer. Me gustaría que traigas acá gente común, ¿no? y que ponerle la declaración jurada a ver si pueden usar, aplicar. Pero volviendo al tema de impuestos, yo te repito, no es que nosotros inventamos dinero del aire, no, el impuesto sale de la producción de la empresa, de los funcionarios, etcétera, etcétera. Y ese dinero tiene que ser honrado, tiene que ser cuidado, tiene que ser muy bien utilizado para devolverle a la gente el aporte en servicios de calidad. Y yo creo que hoy día no estamos teniendo ni por casualidad ni por aproximación los servicios de calidad que hacen falta. Vos tocabas el tema IPS. IPS pienso que peor que impuesto, pues es más dinero. 9% a los funcionarios y 16% a la empresa, y ahí está, y ahí encima por un lado está salud, que es un tema ahora, en este momento la gente se enferma, hay que solucionar ahora, no dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. Eso es dramático. Y por otro lado está el dinero de la jubilación, que tiene que ser proyectado en el tiempo. Cuando vos te jubiles, el dinero que aportaste tiene que valer, tiene que tener un valor para que vos puedas vivir, subsistir con eso, ¿verdad? Son temas muy importantes. Y para que tengan nomás una idea, IPS, de cada 5 empleados en Paraguay, 2 nomás están en IPS. ¿Qué pasa con el resto? Esa gente que no está en IPS tiene que usar los servicios del sistema de salud, que ya está lo colapsado, que también pagamos nosotros con los impuestos. Y por otro lado, en su momento, cuando terminen su vida laboral, no van a tener jubilación. Entonces son temas muy serios, muy, muy complicados, como todos los temas que incluyen dinero, ¿verdad, Rubén? Y estamos... Ahora, cuando hablamos nosotros del tema de la salud, evidentemente ahí hoy se siente mucho el tema de la falta de atención, inclusive en los hospitales públicos, ¿verdad? Donde de repente uno dice, el impuesto que viene va a ir a esos lugares y la atención va a ser privilegiada para todos también, ¿verdad? Ahora, al no ver esos servicios, hoy vemos también, y muchos dicen, bueno, pues hay una evasión fiscal y muchísima gente no paga los impuestos. No, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente nosotros somos los más perjudicados, porque si competimos con gente que no paga impuestos y no tiene a su gente en IPS, estamos prácticamente fuera del mercado, ¿verdad? Hay un 40% de diferencia entre broma y en serio. Gente que no paga impuestos, gente que no paga IPS, tiene una diferencia, hacen de la evasión su estrategia de competencia, ¿verdad? Es muy difícil competir. Y las instituciones del Estado que están a cargo no están haciendo su trabajo para minimizar eso. Pues son muy valientes y tienen mucho coraje en controlarle a los mismos de siempre. Ellos se van al mismo zoológico y a la misma jaula a cazar. Eso somos nosotros. No, pero volviendo al tema quiero tocar por el tema de la economía, Rubén, porque muchas veces me piden, y es muy fácil. Toda la economía del Paraguay, formal, legal, es más o menos 45 mil millones de dólares. Sí. El Producto Interno Bruto de Paraguay, 45 mil millones de dólares. El gasto público es 14 mil millones, no llega ni a 15 mil, 14 mil y algo. El problema es que
de esos 14.000, ¿cómo se paga eso? ¿Dónde sale el dinero? 5.000 millones más o menos impuestos, no llega a 5.000. Y el resto, una gran fábrica de bicicletas, ¿verdad? Préstamos, représtamos, refinanciación de lo que ya se refinanció, y bueno, entramos en una... Y entonces, eso es insostenible porque se sigue gastando mal. Si vos tenés de 100 guaraníes, 94 guaraníes aproximadamente van a gastos rígidos, y de esos 94 guaraníes, gastos rígidos, más de 80 van a salarios. No te queda ningún dinero para inversiones en obras públicas, salud, educación, infraestructura, y nada. Y entonces es preocupante, realmente es preocupante. Y hoy cuando hablamos nosotros de ese, digamos, la bicicleteada, de poder sacar los pelos, eso nos da un movimiento, pregunto yo, ¿verdad? Ustedes que entienden y sobre todo para la gente que está viendo, ¿no te dicen eso mueve un poquito la economía, de que hay efectivo en la calle? ¿No te mueve eso o es muy vidrioso eso hablar? Estamos viniendo de un año muy difícil, del 2019, en el que evidentemente la obra pública reactivó un poco la economía, si a eso te estás refiriendo, claro, Carlos, claro, sí. Pero llegó tardíamente y tuvimos como consecuencia un año en el que por lo menos no fue un crecimiento económico negativo, fue del 0% o 0.2%, que es lo estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado. Toda esa inversión obviamente va a generar mejores servicios en materia de infraestructura, pero todo aquello que está destinado a gastos generalmente son cuestiones en donde no hay una retribución al sistema ni a la sociedad, ni en bienes ni en servicios. Y por lo tanto es una de las ecuaciones que hay que resolver en este momento en nuestra matriz de desarrollo, en nuestra matriz económica. Este año estamos padeciendo de que el arrastre de un año tan difícil como el 19, donde hubo una inyección de pago anticipado de salarios y aguinaldos en noviembre y en diciembre, pero que se gastaron totalmente en esos meses, y en enero, nuevamente en febrero, nuestra economía está tribulando, como se dice. Lenta, por lo menos. Muy lenta. La proyección es que nuestra producción agrícola va a ser lo suficientemente importante como para que ayude a que nuestra economía mejore en su crecimiento, y la expectativa de crecimiento positivo es importante, es interesante. Ahora bien, no solamente de eso puede depender la economía paraguaya. También va a haber, de acuerdo a los indicadores climáticos, mejor caudal de recursos hídricos, porque también el año pasado tuvimos menos producción eléctrica, menos generación. Y eso también contrarrestó nuestro crecimiento económico. Pero si asociamos las coyunturas de nuestros vecinos, de Argentina y de Brasil, con una devaluación importante en el Brasil, con una recesión en Argentina, otro de los motores de nuestra economía, que es el turismo, que es el servicio, está bastante complejo. En consecuencia, los desafíos que tiene nuestra economía para este año son muy importantes. El sector agrícola tiene una deuda de alrededor de 3.200 millones de dólares. El sector ganadero, 1.600 millones de dólares. Las primeras rentabilidades que perciban esas empresas es honrar esos compromisos de deuda. Por lo tanto, ¿cómo va a permear a todo el sistema esto? Y otro de los indicadores es que también el sector financiero tuvo un año muy difícil como consecuencia de estas situaciones y en condiciones donde el sector productivo no pudo ir aparejado a ese nivel de pago de deudas. Entonces, tenemos un año 2020 con muchos desafíos, con una condición en la que con algunos colegas discutíamos a inicio de año si estábamos llegando a un punto de inflexión en el mundo, en donde, superada la crisis comercial entre China y Estados Unidos, que resolvieron en enero uno de los capítulos referido al comercio agrícola, superada la situación de crecimiento por el impacto ambiental en materia de emisión de autos en la industria automotriz alemana, un crecimiento prácticamente negativo en Europa con tasas negativas internacionales,
decíamos, bueno, ahora viene lo nuevo y aparece este virus y ya una epidemia y que está a punto de convertirse en pandemia, el coronavirus que está afectando a los mercados internacionales. Wall Street cayó como nunca antes en su historia la semana pasada. Ahora, la visión, vos preguntaste al principio cómo vemos el año, la situación, el momento económico. Carlos Jorge, Sí. eso justamente, dame un tiempito, voy a una pausa y a la vuelta, ese es un panorama que quiero Hay que escuchar y que atenderle- queremos hay que escuchar atenderle bien. a los anunciantes, Sí, también ¿no? anunciantes y volvemos en un segundito para hablar del panorama de lo que viene más adelante. Bueno, son las 20:30. El otro día vi en un canal de YouTube estuviste en España, en Madrid, en una conferencia. Sí. ¿Qué mes fue eso? No, el año pasado, eso fue en noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado. Pues estuviste con unos grandes hablando de la economía. Te escuché ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí en México? ¿Te confundieron, parece, verdad? No, ¿Qué es lo que- estaba... Pues, de entrada le dio la palabra y él le bajó la caña al No, hombre. lo que pasa es que en México cuando hace, los mexicanos son grandes. La escala de ellos y prácticamente nos incluyeron en su. Yo dije, nos compraron y no me enteré. Ya aprendió. Fue así. No, ella reaccionó. No me enteré de que nos habían comprado. De entrada ella puso dónde somos, ¿verdad? Pero creo No, que. pero- la presencia paraguaya sí en este tipo de eventos es importante. Muy Carlos. importante. Paraguay tiene que hacerse conocer. Acá hay un ex canciller. Estamos trabajando, de hecho, y me gustaría que le invites al canciller actual y a Rubén para hablar de la diplomacia económica. Es un gran esfuerzo que está haciendo esta Cancillería. Al final del día, Carlos, la Cancillería es, poniendo en nuestro lenguaje, vendría a ser nuestro departamento de marketing. Y entonces, es muy... Ahí está, esta es la conferencia que decía yo en Madrid. Sí, claro. Era Bueno, ese es un grupo muy grande, se llama CEAPI, que es una confederación de empresarios iberoamericanos. Entonces invitan a la gente por país. Y yo estuve por Paraguay y bueno, estuve hablando de Paraguay, las oportunidades y la verdad que bastante bien. Nosotros, el sector privado está haciendo un trabajo extraordinario dentro de las posibilidades de acá, Carlos. Yo quiero destacar y resaltar eso, mi admiración y mi respeto a la gente que está haciendo bien su trabajo. Quiero volver al... Sí. Volvemos, por ejemplo, quiero volver al tema de la Cancillería. Creo que es importante. El viernes pasado tuvieron ustedes la Tuvimos una Cancillería, reunión, ¿verdad? la CAP llevó a 5 representantes, estuvo el CEO de Tigo, estuvo el gerente general de Unilever, estuvo la directora de Toyota, porque queremos mostrar que en Paraguay hay marcas muy representativas y exitosas que a pesar de todo le está yendo muy bien en Paraguay. Y bueno, estas marcas pueden ser un gran ejemplo para afuera. De hecho, estamos hablando con la Cancillería de hacer misiones. Por ejemplo, vamos a ir a Estados Unidos. Bueno, vamos a ir a Estados Unidos a hacer una presentación nomás. No, van a ir las principales marcas americanas operando en Paraguay y decir, señores, estamos allá. Hablando ellos mismos. Claro, estamos allá, nos va bien, vengan también ustedes. Y vamos a señalar, y no vamos a mentir. Tenemos problema de energía, tenemos problema de tal cosa. Porque ni nadie sí. No, si vienen, porque también hay oportunidades para invertir en energía. No, hay que ver las O oportunidades. sea, si vos te vas a ir a hablar de si estamos mal en energía, a lo mejor varios vienen a ayudarnos en eso. Lo que vos tenés ¿verdad? que decir es que hay energía que no está siendo bien utilizada y que probablemente hay oportunidades en ese sentido. Claro, pues vos no te podías comprometer si no van a tener corte de luz, por ejemplo. No, pero se dice, pues, eso es lo que nos preocupa. Vamos al exterior y decimos, el país con más no tenemos energía. No, es cierto, tenemos energía y cuando se corta la Andes y no tener el generador no funciona. Entonces la idea es... Ahí es donde vos decís no mentir. No mentir y cuando hablamos de impuestos decir claramente de qué, porque si no, la gente tiene más información que nosotros hoy día. Los inversores que tendrían interés en venir a Paraguay, lo primero que hacen es recabar inteligencia, o sea, información consolidada de Paraguay, y muchas veces tienen más información más objetiva que nosotros. Entonces la idea es decir la verdad. Este es un país, y quiero entrar por la economía, vos preguntaste, y tiene que ver con esto. Paraguay, nosotros cómo miramos el futuro. Nosotros miramos el futuro con mucho optimismo, pero realista. No estamos en el optimismo fantasioso o desubicado, al contrario. Hay cosas que se tienen que hacer, hay cosas que se tienen que mejorar, hay cosas que se tienen que cambiar, pero Paraguay dentro de todo ha construido en los últimos años una economía o una macroeconomía bastante estable que nos diferencia de otros países de la región. Y hay que tratar de mantenerla como de lugar. Política macroeconómica incluye la parte fiscal, la parte que por eso nos preocupó cuando se cambió o se quiso alterar algo que estaba funcionando.
y se pasó de un modelo formalizador a un modelo recaudador. Estamos todavía, seguimos con ese mismo criterio, pero la economía paraguaya, si nos comparamos con la Argentina o incluso con nosotros, estamos bien. Pero eso no significa que la gente esté bien. La economía claro. En sí está bien, pero no si no llega a la gente no sirve. Entonces nuestra visión es que eso tiene que permear. ¿Y cómo la gente sabe que está bien? Tiene dinero en el bolsillo, el dinero que tiene compra, tiene poder de compra y los servicios funcionan. No sirve de nada que vos tengas dinero en el bolsillo y no funcione, no tengas agua, no tengas luz, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se prioriza eso, Carlos Jorge? ¿Qué es lo que pasa? Usted habla mucho con el ministro de Hacienda, hablan de uno... No tanto, pero pero sí, hay cambios positivos. No es tan fácil hacer los cambios en Paraguay. Hay esquemas, sistemas que funcionan, yo diría en términos particulares, pero la gente está obligando, el ciudadano común cada vez va a ser más exigente y va a propiciar los cambios positivos que todos queremos. Pero Paraguay es un país, aunque vos no creas, afuera, en España o en otras charlas que dimos también, la imagen que tenemos afuera es muy superior a la imagen que tenemos adentro. Nosotros también estamos muy acostumbrados a jugar tenemos un problema de autoestima por un lado, nos gusta mucho criticar. El paraguayo no quiere que a su vecino le vaya bien. Eso sí. Y ese resentimiento, eso es malo. Yo quiero que a mi vecino le vaya bien y a mi pariente también, porque algo me va a tocar también a mí. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Paraguay es un país que da para mucho más. Y nosotros, un tema que nos preocupa es, nos gusta mucho jugar de pobres. Nos gusta mucho, somos los pobres. No, Paraguay es un país rico todavía mal administrado. Pero somos un país rico. Después en el otro segmento te voy a explicar por qué somos ricos. Ahora, hablando un poco de los vecinos, y mucho se habla del tema Argentina-Brasil, o sea, el panorama con Argentina y el panorama con Brasil. ¿Cómo estamos con ellos? Que al final dependemos mucho de su economía también nosotros. Sí, bueno, la situación en Argentina está en que todavía no pudo componer o exponer un plan de gobierno, un plan económico. Ayer el presidente Fernández daba su mensaje a la nación en el Congreso, en la apertura de sesiones del Congreso, y lo que se rescata es que el gobierno está priorizando la negociación de la deuda externa con un vencimiento de 36.000 millones de dólares para este año, lo cual nos deja una importante enseñanza de que si nos endeudamos sistemática e inorgánicamente, corremos el riesgo de no poder cumplir y honrar esos compromisos que cuestan finalmente el crecimiento económico. Así que Argentina hoy día tiene una serie de restricciones. Allí nos preocupa la política fiscal también, porque se va a aplicar un incremento a las retenciones a la producción agrícola, que estaría rondando el 36% de impuestos, con lo cual, considerando que el 70% de nuestras exportaciones de soja van a través del mercado argentino, de que no se repitan restricciones cuantitativas como hubo antes, de que prohíban el tránsito de soja a través del mercado argentino. Paraguay no puede exportar a China directamente, por lo tanto lo hace a través de Argentina principalmente hoy día. Argentina entonces tiene una situación complicada, no pueden contener aún la inflación, un momento de recesión económica y en expectativa de ver cuál va a ser su programa. Por lo tanto, los productos argentinos en frontera también compiten de manera intensa y el contrabando es uno de los grandes problemas que se suma a ese nivel de elusión y evasión que existe en nuestro mercado. Brasil está un poco más holgado con la reforma, aunque incipiente, del sistema previsional, con un paquete de leyes para fortalecer el Banco Central, pero aún con una situación de vulnerabilidad por una coyuntura especial de los mercados financieros internacionales y una devaluación del real que afecta enormemente el comercio fronterizo. Cuando el real está tan debilitado, la capacidad de adquisición del brasileño sobre productos importados prácticamente se elimina y con esto se reduce sustantivamente el comercio fronterizo. De manera que nuestros dos grandes socios, con una economía compleja, difícil, Paraguay, como decía Carlos Jorge, con fundamentos macroeconómicos mucho más sólidos, pero con necesidad de activar los motores del crecimiento de la economía. Y allí es importante
de que haya estas inversiones en obras públicas, eso reactiva, de que la agenda no sea solamente discutir sobre el endeudamiento de Paraguay a nivel legislativo, sobre cómo vamos a exceder nuestro déficit fiscal, porque son señales muy negativas para el mundo. La agenda de una reforma del sistema previsional, pero no hay una señal de cómo vamos con nuestra economía, de qué manera nosotros vamos a despegar este año. Y eso es lo que está esperando el sector privado de parte del gobierno. Y no me refiero solamente al Poder Ejecutivo. El gobierno son los tres poderes del Estado. Del sistema judicial necesitamos seguridad jurídica. Del sistema legislativo necesitamos previsibilidad, no que me cambien las reglas del juego permanentemente porque no se pusieron de acuerdo o se pelearon. Y del Poder Ejecutivo, de que diga, bueno, nuestro esfuerzo va a estar en contener el gasto y mejorar la inversión, que es lo que necesitamos los paraguayos. Pero empieza una etapa política, que ya son, no, pues son municipales, pero ustedes ya ven el panorama que se ha generado en este momento ya con las municipales y sobre todo cuando hablamos de Asunción, nomás ya el movimiento que tiene, ¿verdad? ¿Esto podría desviar otra vez más todavía el objetivo hacia buscar eso de los tres poderes? Sí, es una gran Estado? preocupación que tenemos. Por eso estamos en tu programa justamente. Sí, lo político muchas veces supera al resto de las cosas. Sin embargo, la buena economía, una buena aplicación económica puede sustentar una muy buena política también, ¿verdad? Nosotros queremos concentrarnos en la economía, en los hechos económicos. Hay tres temas que Rubén tocó y me gustaría repetir. Y después quiero entrar en el tema de la pobreza, que es un tema también preocupante. Paraguay tiene tres problemas principales que son los que se notan cuando hacemos estudios del país, estudios geodemográficos, estudios prospectivos, o sea, con una orientación hacia el futuro. El primero de todo tiene que ver con lo que decía Rubén, reglas de juego. Reglas de juego incluye también la problemática de seguridad jurídica. Nadie invierte en países que no tienen reglas de juego o que las reglas de juego puedan ser, si estás jugando básquetbol, de pronto te encontrás con una pelota de tenis bueno. O un tema de seguridad jurídica que la última línea no te protege o no tenés una justicia que te pueda proteger en cualquiera de los niveles, ¿verdad? Ese es un reclamo que tenemos permanentemente, internamente y externamente. El segundo tema es infraestructura. Paraguay no puede competir, no puede desarrollarse, no puede gestionar si no tiene infraestructura básica, mínima. Tenemos problemas serios y es una gran oportunidad porque Paraguay va a tener que invertir muchísimo dinero incluyendo empresas que vengan de afuera y que se animen a invertir si hay seguridad jurídica y reglas de juego en esa infraestructura. Infraestructura es caminos, rutas, puentes, hidrovías, viviendas, etcétera, 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 que Paraguay necesita para poder desarrollarse, ¿verdad? No podemos atraer inversiones si no hay inversiones mínimas en infraestructura en Paraguay. Y para la gente que está acá, peor. No podemos seguir con el drama de las Andes, no podemos seguir con este calvario de los cortes, etcétera, etcétera, y cacareamos por todo el mundo que somos una potencia energética. Bueno, no sé, tenemos que dejar de macanear con ese tema, punto uno. Y al final del día tenemos otro tema que también vemos, es complicado, pero que también es una oportunidad. Habrás escuchado el tema de bono demográfico, dividendo demográfico, que 70% de la población menor de 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gente joven pero que no está suficientemente capacitada para ser productiva. Ahí hay una gran oportunidad, capacitar a nuestra gente para ser competitiva, productiva y que no dependa de nadie, que minimice esa dependencia que hoy tiene de mucha gente, ¿verdad? Ahí hay una gran oportunidad porque si nosotros no capacitamos a esta gente para ser productiva, competitiva en la sociedad del conocimiento, que incluye la economía del conocimiento, esta gente en 10 años va a ser un lastre demográfico en lugar de un bono demográfico y vamos a tener que soportar a mucha gente resentida, molesta, que vio pasar su tiempo y no pudieron desempeñarse o desarrollarse. Y el tema de la pobreza, nosotros estamos hartos y cuando hablamos con mucha gente ya, jugar de pobre. Me decía Saro Vera, el monseñor Saro Vera, décadas atrás, me decía, al paraguayo le encanta el fatalismo. Somos pobres y no tenemos la suerte y tal cosa. No, la pobreza no es un destino, la pobreza es un camino del cual se puede salir. Pues no se sale gratis, tenés que hacer lo que corresponde, tenés que tener un plan, tenés que tener objetivos, un plan, gente que ejecute y tenés que ser serio. Pero Paraguay no es un país pobre. Paraguay
tiene pobres porque no estamos administrando bien las riquezas que tenemos. Somos, Rubén decía recién, con seguridad, per cápita, el mayor productor de energía limpia, renovable e hidroeléctrica de la galaxia, no del mundo. Y no aplicamos, no usamos. Sí, no usamos. Vos sabés que solamente 18% es energía hidroeléctrica en Paraguay, el resto es biomasa, etc. O sea, pero ahora se debate mucho, Carlos Jorge y Rubén, también el tema de si tenemos, y ahí se habla de la infraestructura, claro, que hablamos mucho, no podemos usar porque no hay infraestructura. Y algunos dicen, bueno, pues no es la infraestructura de la que tenemos que hablar tanto, sino que es cómo negociamos. Pero la infraestructura yo creo que es la base también para que vos puedas utilizar. No, pero es más grande que eso. Hay definiciones de propósitos. Y ahí vos tenés los grandes objetivos o los grandes esquemas mentales, conceptuales nacionales. ¿Qué es lo que tiene Paraguay? Si vos mirás, suponete que este es el Paraguay, 406.752 kilómetros cuadrados, en teoría, porque el INDER puede decirte que hay muchos más, pero vos tenés tierra para producir alimentos. De hecho, somos un gran productor de alimentos. Recién estamos usando, ¿qué? 7, 8 millones de hectáreas. Ponele 10 en el mejor de los casos. Sí. Tenemos 30 todavía que podemos utilizar. Tenemos agua, somos uno de los países con más agua potable del mundo. Claro, nuestras aguas están contaminadas, pero ese es otro tema. Esa es otra. Tenemos energía, somos uno de los grandes productores de energía del mundo. Tenemos ventajas competitivas, comparativas, que no estamos utilizando adecuadamente. Entonces somos pobres por incompetentes o dejados, pero no. Nosotros somos ricos potencialmente, y este es el momento de, repito, si seguimos pensando como pobres, vamos a seguir siendo pobres. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que colocar a la gente adecuada en los lugares adecuados, tenemos que traer gente de afuera si hace falta, y tenemos que mandar gente nuestra también a especializarse. Pero Paraguay es un país que tiene oportunidades, probablemente el país con más oportunidades en todo el hemisferio. Menos de 7 millones de habitantes, población joven que puede ser muy bien entrenada. Casualmente, Carlos, vos viajás y en todo el mundo encontrás paraguayos exitosos, ¿sí? Paraguayos que tienen otro comportamiento al que tendrían estando en Paraguay. ¿Qué te dice? El paraguayo puede. A mí me molesta cuando dice el paraguayo. No, el paraguayo es brillante, y cuando está bien entrenado y bien motivado es extraordinario. Pero viene acá y no puede aplicar lo que en otros países le permiten aplicar, Carlos. Y hay que cambiar, y hay que elegir mejor, no sé, pero de todas maneras son excusas. Yo no acepto más ese tipo. Paraguay no es un país pobre. Paraguay es un país que actúa como pobre y tiene muchos pobres porque no está haciendo lo que... Pero fíjate, Rubén, tenemos tierra. ¿Vos sabés cuáles son los activos del milenio? Los activos del milenio son justamente... Fíjate vos, el mundo, a pesar del coronavirus y todo, está pasando de 7.000 millones a 8.500 millones de habitantes en los próximos años. Mucho más rápido de lo que se pensaba. O sea, estás agregando todo China y toda Latinoamérica al mundo en los próximos 6, 7, 8 años. ¿Qué va a pasar? El mundo va a tener hambre, el mundo va a tener sed, el mundo va a necesitar energía y va a necesitar gente capacitada para ser competitiva en la sociedad del conocimiento. O, casualidad, nosotros tenemos todos estos activos. Lo aplicamos nomás. En la vuelta a la pausa, hablar si el tema coronavirus va a afectar la economía mundial, ya está afectando. ¿Y qué va a pasar con Paraguay dentro de ese esquema? Todavía no nos toca, todavía no estamos, pero ¿qué pasaría? Pausa y volvemos, ¿sí? Bueno, seguimos debatiendo nosotros en el corte también todo lo que tiene que ver con esto. Y dentro de ese esquema de cómo viene la economía o cómo se va a sentir el paraguayo, o sea, definitivamente no tenemos la suerte de Carlos Jorge, ¿verdad? Como paraguayo. Vos sabés que ese tema de la suerte, esa es el fatalismo. ¿Qué es la suerte? No es un tema contemplativo y que del cielo, no. La suerte, decía Séneca el Viejo, es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Vos estás preparado y estás atento a la oportunidad. Lo malo, lo dramático, lo patético sería que vos estés preparado y no tengas la oportunidad, o viceversa, tengas la oportunidad y no estés preparado. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que buscarla, acercarnos, ponernos, buscar oportunidades. Hay muchas oportunidades. Paraguay tiene oportunidades. Nosotros somos muy optimistas en ese sentido. Por eso a mí me molesta cuando Paraguay no es pobre.
no sé, somos pobres, pues no estamos aplicando bien nomás las cosas. No, pues mucha gente dice, por suerte no agarra el coronavirus, te dice, mucha gente te dice eso, ¿verdad? Porque dice, si llega a entrar... Vos estabas tocando hoy el tema del dengue al principio. Sí. El dengue es un tema que tiene fecha y hora. Vos sabés que recurrentemente todos los años sí. y no aplicamos. No, caemos otra vez lo mismo. Y bueno, entonces, la prevención. No sé, yo ya no le culpo mal mosquito, culparle al que no aplica, al que no hace. No. Bueno, y hablamos del tema del coronavirus y uno ve el panorama a nivel mundial, China, por supuesto, y después todo lo que viene ahora en Nueva York, que fue lo que se anunció, pero bueno, controlado. Pero ¿cómo ves eso para la economía en sí? Porque veo que hay cosas que se están sorprendiendo y hablabas de Wall Street también al iniciar el programa. Sí, el principal efecto es que el taller global, que es China, que es el principal proveedor de insumos para la industria y la tecnología, está paralizado. Como consecuencia de este fenómeno viral que produce no tantos efectos como otras crisis, sin ir más lejos, el H1N1. Sí. Que también tuvo su impacto, pero en la medida que esa inestabilidad perturba a las personas, no se identifica la modalidad en que se va a desarrollar, genera situaciones de alta complejidad donde hay zonas enteras aisladas. El crecimiento de China está previsto que tenga 1% menos de su Producto Interno Bruto, que es... Estamos hablando de 1.400 millones de personas consumiendo 1% menos. Hay un impacto de escala ahí. Es un impacto de escala global enorme. Y por lo tanto, eso ya tiene un efecto grande, más todas las empresas que están prohibidas. El segundo elemento es que se paralizaron un montón de actividades vinculadas. El transporte, el turismo, la provisión de insumos para la tecnología, la provisión de insumos para la agricultura y las propias compras de China. Por eso el impacto tan importante en las bolsas. Ahora bien, los efectos sobre Paraguay todavía no pueden dimensionarse en la medida en que estos países se van a tener que seguir alimentando. Pero ahí dependemos de una serie de ecuaciones, de cuánto produzca la Argentina, de cuánto produzca Estados Unidos, con un mercado chino cerrado, sin tener nosotros el acceso a ese mercado de 1.400 millones de habitantes y con 70 mercados que son los que están abiertos para Paraguay para la exportación de nuestro sistema agropecuario. El segundo elemento, desde el punto de vista sanitario, de acuerdo a lo que señalan los expertos, es complejo de que en Paraguay ese virus prospere por una cuestión de clima, pero también hay que estar preparados. Nosotros tenemos problemas graves, el sarampión se plantea hoy en la agenda sanitaria paraguaya, el dengue que mencionaba Carlos Jorge, tenemos influenza, es decir, hay una serie de cuestiones que todavía forman parte de nuestra agenda sanitaria, pero sin embargo hay que estar atentos a los efectos que tiene hasta este momento el tema del coronavirus en materia de desarrollo global. Sobre Brasil impactó. Un segundito, Rubén. Quiero reiterar el tema de impacto de escala. ¿Qué es el impacto de escala? No hubiera sido lo mismo que este virus hubiera iniciado en un pequeño país. Está hablando de la segunda economía del mundo, que tiene ramificaciones, implicancias, tiene una cobertura también global. Entonces, China es un gran comprador, es un gran vendedor, es un país que tiene... Fíjate vos que en Europa, por ejemplo, hoy estaba leyendo justamente eso, y yo lo había visto el año pasado cuando fuimos a Madrid. Todas las tiendas importantes en Europa tienen chinos para atender a turistas chinos, porque en los últimos 10 años los chinos han invadido el mundo en términos turísticos y gastan mucho dinero. Y están despidiendo gente, pues se acabó el turismo chino. Obviamente, porque los chinos se están restringiendo, Claro, están tomando medidas para Están tomando medidas y los países también están tomando medidas para no... Y eso, el impacto que tiene la segunda economía del mundo en el planeta Tierra, en términos económicos, no es menor, ¿verdad? No es menor. Eso para entender nomás que de alguna manera nos toca también, ¿verdad? Sí. O sea que uno dice de repente allá, nosotros todavía no recibimos nada, pero en la economía al final hay algo que nos va a tocar en ese coletazo y esto va a tener todavía su tiempo. Y hay varias regiones en el mundo en cuarentena. Sí. El norte de Italia, España, empezó
en el sur de España. Con esta cuarentena también hay medidas económicas que están en cuarentena, digamos, para... Claro, no hay actividad económica, no hay producción. Por lo tanto, los embarques de productos desde China hacia el mundo, si los buques no pueden cargar por no haber mano de obra para hacerlo o descargar las mercancías, también se produce una gran situación en el que la recesión forma parte de esa agenda. Y si vemos de que además esa gente no consume lo que usualmente hace y no produce lo que usualmente hace, tiene efectos en cadena. ¿Cómo ves, y finalmente dentro de todo esto, no vamos a analizar ministerio por ministerio, pero sí lo de obras públicas? ¿Crees que es un panorama un poco positivo esto de la inversión de la que se habla, de la construcción de las rutas? Al contrario. ¿Cómo está viendo eso? Leímos alguna vez un opinólogo, un genio, probablemente merecedor del premio Nobel, decía que las obras públicas no tienen influencia en la economía. Grave error, ¿verdad? Las obras públicas tienen dos influencias extremadamente importantes. Uno, el dinero que se pone en el mercado permea y le llega a mucha gente. Y en segundo lugar, un país como Paraguay, mencionábamos recién que uno de los dramas que tenemos es infraestructura. Sí. Nosotros necesitamos construir, invertir, gestionar muchas obras de infraestructura. Primero por el dinero que, como te digo, llega a mucha gente, el dinero que se... Un país tan pequeño como este, cada dólar que pones tiene resonancia. Pero además nosotros necesitamos la infraestructura para ser competitivos. Nosotros necesitamos desesperadamente infraestructura de todo tipo, agua, energía, caminos, rutas, escuelas que se caen a... No sé, es una gran oportunidad. Carlos Jorge, quiero agradecerte muchísimo a vos también, Albert, porque para nosotros es excelente poder comentar y conocer un poco en detalle también la profundidad, porque son conocedores y sobre todo gente que está todo el día con esto y no va a ser la primera vez que podamos tenerla aquí en esta mesa. Cuando quieras, Carlos, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos también por acompañarnos aquí en Punto de Vista. En instantes continúan, como es habitual, aquí en C9N, más noticias.